Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y a la vez expresando nuestro pesar, lamentar precisamente por este accidente de tránsito que deja desde luego ya a una persona fallecida y en condiciones de un siniestro provocado precisamente por el impacto de estos dos camiones que transportaban al parecer material de construcción. Esto desde luego conlleva nuevamente a reiterar el llamado para que tengamos las precauciones siempre necesarias, presentes a la hora de desplazarnos por nuestras carreteras. Las imágenes hablan por sí solas, veamos ahí el momento exacto de la colisión y sobre todo también del siniestro que provocó precisamente el impacto. Las informaciones desde luego, como decían ahí representantes de la autoridad, estarán dando los pormenores oficiales sobre lo que verdaderamente ocurrió tras este aparatoso accidente generado precisamente de acuerdo a la información así de primera instancia, vea, por la irresponsabilidad de pelear vía ambos camiones. Así es que vamos a estar muy a la expectativa de la situación, no sin antes siempre llamar a la cordura y sobre todo a la precaución a la hora de conducirnos por nuestras calles. Esta mañana en el programa vamos a hablar también de otros factores importantes que es necesario tenerlos presentes, sobre todo en el contexto de la época invernal y que tienen que ver su incidencia precisamente por lo que muchos consideran que es el cambio climático, que es un fenómeno atribuido precisamente a la acción del hombre sobre el medio ambiente y que ha derivado en un incremento de la temperatura planetaria en los últimos años, y esto ha provocado grandes cambios precisamente en el ambiente y que se traduce obviamente en la degeneración de todos aquellos aspectos que tienen que ver con los caudales de río, por las cantidades de lluvia, por actividades ciclónicas y eso que estamos viendo hoy en día que son grandes accidentes debido a temperaturas altas en situaciones como en España, como en Europa, que están pasando situaciones como esta. Pero bueno, dejemos este panorama un poco descrito así de forma general, vayámonos a lo más circunscrito de la región, de la cual siempre se ha dicho que es altamente vulnerable, la región centroamericana. Seamos más específicos y pragmáticos. Veamos el caso de la ciudad capital, como en los últimos días ha estado siendo seriamente afectada precisamente por 30, 40, 45 minutos de lluvia y colapsa completamente. Hoy para hablarnos del tema, ahí están, vean las imágenes también, ¿verdad? Hablan por sí solas para poner en relieve realmente cuáles deben de ser las acciones que debemos de tomar ya como nación si no queremos seguir teniendo esos cuadros que definitivamente representan un grave peligro para la población. Para hablar del tema, ¿quién mejor con nosotros? El destacado ecologista, el doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTA, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido, gracias por cedernos parte de su tiempo. Gracias, Neto, es verdaderamente un gusto estar aquí con usted. No sé si en toda mi descripción hay muchos elementos que pueden de alguna manera dar el punto de partida para poder comprender mejor en qué momento está el país y en qué momento está el mundo. Claro, no, y ciertamente eso muestra la complejidad del cambio climático, porque además de ser un fenómeno físico, biológico, es también un fenómeno social. Tiene que ver con la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver con los acuerdos que se toman internacionalmente, con el comercio, ¿verdad? Con la industria. O sea, una cosa sumamente compleja, ¿verdad? Pero bueno, digamos para comenzar, mira, el problema fundamental es que la temperatura promedio de la atmósfera, ¿verdad?, que está en contacto con la Tierra en el planeta, se ha incrementado, ¿verdad? Uno dice, aumentó la temperatura del planeta, pero lo que ha aumentado es la temperatura
de la atmósfera que está en contacto con la Tierra. Eso es lo que ha aumentado. Cerca de 1.3 grados centígrados, 1.25 dicen unos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos lanzado a la atmósfera una serie de gases. Y esos gases resulta que dejan pasar fácilmente la energía que viene del Sol, pero cuando el planeta se calienta, esa energía, como es emitida en un rango de longitud de onda más largo que la que viene del Sol, o sea, un poco distinta la emisión que viene del Sol de la que sale de la Tierra, ¿verdad? Entonces esa energía es obstaculizada por esos gases. Entonces, que se va atrapando. Entonces, la energía interna de la atmósfera va aumentando, que se refleja por este incremento de la temperatura. Entonces, cuando sube la temperatura, todo se vuelve loco, como decimos, ¿verdad? Mire, estos gases, allá por unos 150, 200 años atrás, la concentración de dióxido de carbono, que es, digamos, como el más abundante, aparte del vapor de agua, por supuesto, este gas tenía unas 280 partes por millón. Esa era la concentración. Ahora tiene 420 netos. Hemos subido 50% la concentración de estos gases, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que la temperatura se incremente. Ahora, y el problema es que al incrementarse la temperatura, automáticamente se incrementa todo lo que es el régimen de lluvias. Automáticamente. Fíjese que al incrementarse la temperatura, sabemos por termodinámica, pues, que la atmósfera tiene más capacidad de absorber humedad. Por cada grado centígrado anda por ahí por un 7% más de humedad. ¿Y esa humedad qué? La va a regresar en forma de qué? De lluvia, huracanes, tormentas. Y lo que hemos observado, pues eso lo sabemos por termodinámica. Quería de alguna manera traducir un poquito más a los salvadoreños sus palabras, que obviamente lo técnico a veces no deja de perderlo a uno. Práctico, recoge más agua y se la viene a aventar a la tierra. Correcto. Ya sea así como tormenta, como ciclón, lo que sea, huracán. Sí, eso lo sabíamos pues por la ciencia, ¿verdad? Pero no le dábamos importancia. Sí, pero lo que hemos observado es que esa caída de agua no es uniforme. Fíjese que en las zonas donde llovía poco, llueve menos. Y en las zonas donde llovía más, llueve más. ¿Por qué? Bueno, eso es ¿verdad?, objeto de discusión de los científicos, ¿verdad? Pero eso es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas zonas, como el corredor seco, por ejemplo, aquí en el área centroamericana, ven que no reciben lluvia. Pero otras zonas, como las que usted mostraba ahí, eso vemos cantidades de lluvia increíbles. Y una cosa que se ha dado en El Salvador es que hay lluvias, usted se ha dado cuenta, que duran poco tiempo, pero con una intensidad que parece que es el diluvio que ha venido, ¿verdad? Entonces, claro, cuando cae con mucha fuerza, usted ha visto que el pavimento ha levantado la lluvia, ¿verdad? Ha volcado carros. O sea, eso, digo, cuando viene la lluvia. Igual podemos decir de la sequía. Cuando viene la sequía pasan tiempos que usted no ve una gota de agua por ningún lado. ¿Qué se está haciendo en el mundo para revertir? Porque quiero un poco aterrizar y ver San Salvador. Mire, ¿qué se está haciendo en el mundo para revertir esto? Porque los tratados, Kioto y todo eso, al final terminan siendo cónclaves que a la base siempre tiene protestas en la calle. Correcto, mire. Protestas de grupos ecologistas que dicen que se reúnen. Sí, y uno discute. Sí. Mire, esto es como que tomemos el ejemplo de una persona alcohólica, que ya tiene problemas. ¿Qué es lo que debe hacer? Dejar de beber. ¿Me entiendes? Así de fácil. Pero lo que pasa es que a veces dice, no, me voy a echar un traguito, pero después me echo un vasito de leche. No, que en la noche, después voy a dormir. O del diabético, ¿verdad? Sí, o sea, mire, cabal. Usted o tiene que dejar el azúcar, o tiene que dejar el cigarro, o tiene que dejar el alcohol. Es que así es la realidad. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De eso no hay salida. ¿Qué hacen a veces las industrias a nivel internacional? Dicen, mire, lo que tenemos que ver es mejor cómo las recogemos. Mire, eso está como que usted tire agua ahí, ¿verdad? Y diga, ¿cómo recoge el agua? Recogerla es bien difícil. Lo mejor es no la tire. Ahora, ¿qué quiere decir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Quiere decir consumir menos petróleo, menos carbón, menos gas natural, menos industria.
Ahí donde dicen los grandes industriales, Sí, pero momentito, y entonces, pues. apagamos la luz y... ¿Sí? Hay nos empresas acostamos grandes todos. de las transnacionales del petróleo que tienen ganancias de 150 millones de dólares Claro. diarios. Entonces digo, ¿y así cómo, pues? A ver, pero cerrar eso, o sea, revertir todo eso como usted me lo está planteando es como apagar la luz y el mundo ya Mire, no existe. O sea, bajarlo- o hay cómo. Bajar Hay la que luz bajar un poquito, bajar la luz un Ok, poquito. ok. Es que mire, vivimos en un sistema, ¿verdad? Porque claro, mira, comencemos así. Sí. Uno puede hacer cosas tecnológicas que no funcionan, ¿va? A lo mejor el pavimento que uno ha puesto no era muy bueno, ¿me entiendes? Eso le iba a decir, porque al final, si se refería al tema de los héroes, Sí. no, próceres, fue, ¿verdad? Próceres, creo que fue. ¿Sí? No, puede ser. A lo mejor fue un mal material, a lo mejor fue un mal trabajo. Eso, digamos, como el primer nivel. Pero segundo nivel, estar emitiendo más y más y más y más. O sea, ya la atmósfera no aguanta. Fíjese que hemos hablado de la atmósfera. Déjeme decir que buena parte, la mayor parte del dióxido de carbono lo absorbe el océano. ¿Qué está pasando con el océano? Se está volviendo ácido. Ácido. ¿Qué están diciendo los científicos? Mire, si continuamos emitiendo tanto dióxido de carbono como hasta la fecha, para mediados de siglo, va a haber mucha dificultad en que una langosta haga su caparazón. Porque eso es carbonato de calcio. Sí. Y en un ambiente ácido eso no se puede hacer. Entonces, imagínense, camarones, langostas, cangrejos, ostras, conchas, todo lo que tiene caparazón, exoesqueleto, le llaman los biólogos, No lo estaría... van a tener dificultad. Animalitos, a ver cómo van a hacer. Y nosotros que nos gusta comer a esos animalitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? O sea, hay que reducir eso. Algunos dicen, eso es utópico, reducir. Sí. Mire, lo que es utópico es creer que podemos continuar haciendo eso. ¿Me entiendes? Como tan utópico pueden pensar el tema que estamos tratando esta mañana. Es que ese es el ¿verdad? punto. Porque todo el mundo cree que aquí lo que hay que ver es estos temas. Miren, vámonos ahora a la práctica por Ok. correr en el tiempo. Ya describimos realmente que el problema del efecto invernadero es el que está afectando a los países, sobre todo por las emisiones que provienen de países industrializados. Correcto. China, Estados Unidos, Los y creo grandes, que hay otros. los grandes, ¿verdad? los grandes. Y que esto de alguna manera pues está elevando la temperatura planetaria y esto provoca las grandes lluvias, los Correcto. grandes cambios que tenemos. Correcto. San Salvador, por ejemplo. Ahí tenemos. Uno de los principales problemas que quedó más que evidenciado y tratado, y lo hemos dicho acá en este programa, es el sector de la colonia médica, Claro. que hace, creo que en la última, cuando bajó todo el agua, quedó un promontorio de plástico y basura. Sí. Entonces, el problema, ¿quién lo provoca? Sí. ¿La No. naturaleza o el hombre? Bueno, Eso. bueno, también la mujer. Bueno. No solo el hombre. El ser humano, digamos. El ser humano. No, pero el hombre más que la mujer. Hay que ser hablo, justo. hablo del hombre como ser Sí, humano, no, ¿verdad? no, pero Hubiera mira. venido con el No, tema de sí, género. Lo de género, mira. Sí, no, bueno, No, tiene pero- razón. No, pero es que usted tiene razón también cuando dice el hombre. Claro. El hombre es más responsable que la mujer, indudablemente. Eso también tiene usted. Llámese Razón. ser humano. Ok. Ok. Entonces, mire, no, es que, como decíamos al inicio, no solo el fenómeno físico, es como nosotros reaccionamos. Pero mire, la naturaleza nos ha enseñado que cuando hay un bosque, la lluvia en alguna medida trata de ir hacia el subsuelo, porque el bosque le sirve de obstáculo. ¿Qué pasa cuando deforestamos? El agua agarra cuesta abajo. ¿Me entiende? Agarra cuesta abajo. Mire, lo que usted menciona de plástico, fíjese usted, este vasito que nos han dado agua, lo puede usar, ¿verdad? Cantidad de veces. Si fuera un vasito desechable, después que lo usa uno, lo bota. Todos esos plásticos de un solo uso había que prohibirlos en todo el mundo. Hay países que ya lo están haciendo. Hay países, por ejemplo, en África, hay unos 12, 13 países que prohíben a los supermercados entregar bolsas plásticas. Entiendo que unos supermercados aquí ya lo hacen, ¿verdad? Son medidas, usted. Fíjese que cada año nosotros estamos produciendo en el planeta, ¿va? Como 450 millones de toneladas de plástico, de artículos de plástico. De eso, unas 200 millones son de plástico de un solo uso. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que vamos a hacer a la Honorable Asamblea Legislativa para encontrar un camino de reducir cada vez más el consumo de plásticos de un solo uso, plásticos desechables le llamamos también, hasta llegar a evitarlos.
Fíjese que la lucha no es contra el plástico, porque, por ejemplo, esto es plástico. Está bien, plásticos durables. Mire, hay platos, por ejemplo, de plásticos que son durables, está bien. El problema es los de un solo uso. Las pajillas, por ejemplo. Mire, ¿acaso no podríamos vivir sin pajillas usted? ¿Usa una pajilla cuánto tiempo? 5 minutos. ¿Y cuántos años queda en la naturaleza molestando? 500 años. Ese tipo de cosas. Para hablar usted del plástico. ¿Ve? Las botellas, ¿por qué no tratamos de hacer botellas que se puedan entregar y reusar? ¿Se acuerdan que antes eran de vidrio muchas botellas? Los garrafones de agua, ¿se acuerdan? Eran de vidrio. ¿Verdad? El plástico se va arruinando. Claro, es más liviano. Y no solo eso, que cuando usted produce plástico, el 99% son derivados del petróleo. Fíjese que el plan B de las grandes corporaciones del petróleo es el plástico. Porque como hay mucha discusión a nivel internacional de que hay que reducir el consumo de petróleo, que la energía solar y esas cosas, se van a meter al plástico. Están fortaleciendo eso. ¿Verdad? Pero, como le decía, no solo es derivado de petróleo. 1% son aditivos tóxicos que se le da al plástico para dar una mayor resistencia, mejor apariencia, una serie de características, ¿verdad? Y que generan esos aditivos tóxicos. Algunos son metales pesados, algunos entran en el cuerpo. De hecho, los seres humanos, ya el plástico forma parte de la química de la vida, como que fueran hormonas. Ustedes saben que las hormonas le ayudan al crecimiento, claro, a todo un montón de cosas, todo el funcionamiento humano. El plástico está metido ahí. ¿Hay un estudio hecho o elaborado que tengan ustedes que demuestren cuánto se produce en la capital o cuánto producimos de basura y cuánta esta se arroja de manera irresponsable a la calle? No, mire, honestamente no tengo yo datos nacionales. Sí tengo datos internacionales porque ahí están publicados, ¿verdad? Uno los encuentra con mucha más facilidad. Son de las cosas quizás que las universidades deberían hacer, ¿verdad? Investigar esas cosas sencillamente para conocer cuál es el dato. Es probable que haya, pero no lo hemos obtenido nosotros al menos. Pero eso sí es importante. Pero claro, deberíamos ir tomando medidas. Y digo importante porque sirve de parámetro para sugerir, para establecer campañas o alguna política pública verdaderamente que lleve a sancionar. Alguien decía hoy en el contexto de esta discusión que debería de haber unas multas así contundentes de personas que son irresponsables. Veamos el caso del Piro, por ejemplo. No, claro. La contaminación del agua, aunque eso ya son aguas contaminadas, pero... Pues sí, pero también las empresas deben tomar responsabilidad. Sí, o sea, por un lado el Estado debe hacer las leyes adecuadas, hacer que se cumplan, pero también las empresas, o sea, uno no debe esperar que lo estén obligando. Pero, y hubo una segunda contaminación. Bueno, mire, eso ha pasado por años, Néstor. Yo le recomiendo, vaya por esas zonas donde hay industria en la noche. Comienza a sentir usted unos olores raros. En la playa, no nos vamos lejos. Pero olores raros, ¿qué pasa? Le dan fuego. En la playa, la mayor parte de hoteles o restaurantes arrojan sus cosas. Todo eso debe legislarse, pero también las empresas deben tomar responsabilidad. Y la gente, usted no puede estar por la calle y tirar una cosa ahí, ¿verdad?, a la alcantarilla. Eso no se puede y no se debe hacer. Entonces, es esfuerzo de todos, ¿verdad? ¿Qué está pasando en San Salvador? ¿Por qué colapsa? 30 minutos, sí, 40 minutos de lluvia y aquí... Sí, es que mire, el aspecto ambiental... ¿Tuberías? ¿Un problema de tuberías? Sí, mire, aquí, hablando de tuberías, el agua que recoge ANDA para distribuir en San Salvador, la mitad del agua se pierde allá abajo. ¿Por qué? Han habido terremotos, las tuberías son viejas, bueno, colapsa cualquier cosa. Entonces creo que a eso habría que meterle esfuerzo, ¿me entiende? A eso había que meterle esfuerzo nacional, ¿verdad? ¿Qué sucede? Deforestamos impunemente y después el agua agarra cuesta abajo. Mire, el río Lempa. Cuando estamos en invierno se ve el gran caudal. Apenas... Este es el río Lempa, de contaminación, ¿sí? ¿Me están diciendo? Sí, mira los colores que lleva, pues, ¿verdad? Todos esos colores, tierra. Lempa, ahí está la Selguate, es la conexión de la Selguate. Sí, mire, diferentes colores, ¿verdad? Mire eso, el de la derecha, color café, probablemente sea tierra. ¿Por qué? Porque se ha deforestado la parte del Alto Lempa
y todo va acarreando tierra. ¿Y eso qué ocasiona después? Que ya la tierra no produce. Mire, aquí en el país estamos importando cerca del 80% de las verduras y frutas. ¿De dónde viene todo eso? O de Honduras, o de Guatemala, de Nicaragua, y a veces hasta de México. Imagínense, los aguacates, por ejemplo. Usted ha visto esos aguacates chiquitos, son de México. Cuando El Salvador era un país... Aguacateros. Aguacateros, digamos, los perritos, ¿se acuerdan? Habían aguacates. Hoy imagínense, viene la gran parte de México. O sea, estamos destruyendo nuestro territorio. Es cierto que todo el planeta, porque hemos hablado del cambio climático, pero podemos hablar también de la erosión de la biodiversidad, de, qué sé yo, la contaminación por químicos y una serie de Pero cosas. quiero aprovechar que hablemos de San Salvador, porque, no podemos seguir así. No, correcto. No, pero lo que le quiero decir es que todo el planeta vamos mal, pero encima de eso, en El Salvador vamos peor. ¿Por qué? La gente dice a veces, pero nosotros no somos responsables del cambio climático. Claro, no somos responsables en la medida que los grandes productores de bienes son los principales, pero nosotros estamos debilitando nuestro territorio, lo estamos volviendo más vulnerable. Mire, ¿qué ha pasado con las presas hidroeléctricas? Que como ha venido tanto material, tierra, digamos, con el agua, muchas están llenas de asolve. Entonces, la capacidad de almacenamiento de agua que tienen es bien baja. Ese es un ejemplo, la Hoover, ¿verdad? Mire. En 1983, ¿cómo estaba en 2021? Es un comparativo de, sí. de lo que hablamos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, yo sí creo que es importante darle a esto la atención que merece, porque está de por medio la vida nuestra. Así de fácil, la vida nuestra, ¿verdad? ¿Qué proponemos nosotros como medida? Mire, primero, tenemos que hacer una gestión sustentable de los desechos sólidos. ¿Qué significa? Todo lo que es orgánico hay que convertirlo en abono y regresarlo a la tierra. Ahí estamos los desechos que generamos, más de la mitad es orgánico. Evitemos el uso de plásticos desechables. Lo que va quedando es poquito. Entonces hablemos con las empresas. Mire, usted está emitiendo algún producto que tiene tal envase. Usted debe ser responsable porque ese envase sea reciclado. Va. Entonces, es reducir eso. ¿Qué está pasando aquí con digamos, este relleno sanitario que hay en el país? Se está llenando, lo cual es lógico. Si usted abre un hoyo en el suelo y comienza a tirar basura, tarde o temprano la va a llenar, ¿no es cierto? ¿Qué están proponiendo hoy varias empresas que han venido de fuera? Están proponiendo que a la basura hay que darle fuego. Pero mire, si usted le da fuego a la basura, lo único que está logrando es convertir el desecho sólido o líquido inclusive en desecho gaseoso. Y nos cuesta mucho imaginarse que ese desecho gaseoso, tarde o temprano, lo estamos respirando nosotros. O sea, nos estamos haciendo daño. Si nosotros estamos creando las bases para nuestra propia destrucción, esto. Si no podemos culpar a los animales o a las plantas, somos los seres humanos los que estamos generando condiciones que van a llevarnos a nuestra propia destrucción. Así de fácil. Imagínense, los científicos están diciendo ahorita en lo del plástico que en promedio planetario estamos consumiendo, respirando, bebiendo y comiendo plástico a razón de 5 gramos cada semana. Esto es el equivalente de una tarjeta de crédito. Imagine que cada semana le dieran de tarea cómo hacer una tarjeta de crédito. Bueno, eso está pasando a nivel promedio planetario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Porque hemos visto a veces, por ejemplo, acciones de tratar de detener todas las botellas plásticas que alguna instancia, se ha visto usted unas bordas que pone, agarran todo eso. Pero eso es el plástico que se mira. Si mucho del plástico se pulveriza, plástico a veces que usted no lo ve, lo respira. Mire, cuando han hecho investigaciones allá en los Pirineos, en Francia o allá en Colorado, ¿qué encuentran? Está lloviendo plástico. En todas partes está lloviendo plástico. Lo que pasa es que, como son a veces partículas, micropartículas, no las vemos, ¿verdad? Los peces están comiendo eso. Ayer estuvo en el oriente del país. Estuvimos en el oriente del país tratando de mostrarle a algunos medios de prensa. Fuimos con los alcaldes de la zona. El alcalde Rafael Oriente estaba ahí con nosotros, las diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, una diputada fue con nosotros, tratando de mostrar que el plástico va a parar ahí, se va al fondo y a veces arriba, cuando viene una lluvia, que era el caso que nos pasó, limpia de plástico,
Pues sí, pero lo limpia por un momentito, ¿me entiendes? Y limpia lo grande, es que esa es otra cosa que hay que ver. Porque siempre en la propaganda, y está bueno, está bien que se haga eso, se recoge lo grande y lo pequeño ¿cómo? Mire, se ha encontrado plástico en el torrente sanguíneo, en la placenta humana, del lado fetal y del lado maternal. O sea, una criatura ni ha nacido todavía y ya está contaminada con plástico. Imagínese usted. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces el problema es que la forma como nosotros manejamos el uso de los recursos, cómo los procesamos, cómo los comerciamos. ¿Y las leyes, será que también la flexibilidad viene a partir de las leyes que tenemos? Pues sí, las leyes están en todo un marco. O sea, o la mejor ley es la educación, bueno, la no, eso es conciencia. fundamental, la tome conciencia. Sí. Fíjese que el ser humano es el único en todo el planeta que toma de la naturaleza más recursos que los que necesita para vivir. Tomamos más, acumulamos más. Pónganse a pensar en esto. Estamos en un sistema a nivel planetario, en un sistema económico que cada vez estamos creciendo más. Unos países competimos por crecimiento, ¿no es cierto? Y en las empresas compiten por crecimiento. Eso es como una cosa que se da, el crecimiento económico. Y usted puede crecer indefinidamente neto en un planeta que no crece. Explíqueme eso. No se puede. ¿Me entiende? ¿Cómo vamos a poder vivir en este planeta si cada día consumimos más petróleo, más carbón, más gas natural, más todos los otros elementos del planeta y cada vez generamos más desechos? No se puede. Entonces, ¿dónde está el problema? En el sistema económico imperante. No es correcto ese sistema. ¿Verdad? Mire, hay cosas que son curiosas. Usted puede buscar en la internet ahí, en 1901, una empresa que producía bombillos de estos de luz, produjo un bombillo y se lo regaló a un cuerpo de bomberos, 1901. ¿Va a creer usted que ese bombillo está encendido ahorita? 122 años lleva encendido el bombillo. Póngase a pensar, si era posible tener un bombillo producido en 1901, capaz de durar 122 años, ¿cómo es posible que un celular tengamos que cambiarlo cada 18 meses? Esas cosas, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces me ha tocado a mí cambiar los bombillos de mi casa? Los desechos electrónicos. Pues sí, pero no, y digo, este ejemplo solo de una rama, pero así pasa en todo usted. O sea, los bienes son hechos para que duren poco, y eso es un crimen. Mire, cuando yo era estudiante, yo estudiaba en una universidad gringa, en la Facultad de Ingeniería había un curso que le llamaban obsolescencia planificada. Imagínese usted. O sea, quiere decir que le hacen ver a su computadora, ¿verdad?, que ya después de unos años ella se ve viejita. Entonces ya usted quiere otra. La ropa igual. Las modas le están haciendo cambiar a uno de ropa. Bueno, a mí no me hacen cambiar de ropa, pero la mayor parte de la gente cambia de ropa, ¿me entiende? Y todo es así. Entonces, claro, tenemos que pensar más en un sistema económico que trate de no consumir tanto. Okay. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, en esta materia medioambiental, ¿el país estará avanzado en los últimos años? Poco. Sí, poco. Porque yo entiendo que se han hecho esfuerzos muy importantes. Vamos Sí. a hablar de por qué usted considera que poco se ha hecho. Correcto. Vámonos a una pausa, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a ver, doctor. Tengo acá una cifra que cada día en el país se generan, lo que estábamos hablando sobre el tema de residuos, que de alguna manera ustedes directamente no lo tienen. Tengo acá una información que publica el periódico La Prensa Gráfica, de fecha, vamos a ver, junio 2022, 17. Cada día en El Salvador se generan 4.226.48 toneladas de residuos. Reveló el primer diagnóstico de residuos realizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Es lo que yo decía. Vamos a ver cómo está el país. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? No Sí. hablo de este gobierno, hablo Correcto. de todo este tiempo Correcto. atrás en esta materia. Sí. Mire, se han hecho cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente se le ha dado más capacidad técnica, ¿verdad? Ahí se promulgó más bien una ley de manejo de los desechos y promoción del reciclaje, no recuerdo cómo era el nombre, que tiene bastante cosas buenas, pero siempre le faltan cosas. Fíjese que una cosa que no se aprobó en esa ley fue prohibir la incineración.
Es que la incineración es engañosa. Usted le da fuego a algo y dice, ya verá. Me deshice de la basura. Lo pasó al aire. Si la materia no se destruye. ¿Se acuerda que nos enseñaron en el colegio eso? La materia se transforma. ¿En qué? En gas. ¿Y el gas qué? Se lo respira usted. Después anda ahí con las vías respiratorias. Es una fórmula física o matemática, ¿no? No, por eso, la materia no se destruye, no se transforma. Destruye, se transforma. ¿Me entiendes? ¿Y qué tal si esa materia tiene, por ejemplo, una batería que tiene mercurio, que es líquido, ¿verdad? Okay. Fácil se hace gas. Y es mercurio en la cabeza, ¿qué cree? Le genera destrucción, ¿verdad? ¿Y qué le toca ya con la cabeza medio deteriorada? Meterse en política le toca a uno, porque ¿qué otra cosa? Imagínense. Son cosas terribles, pues, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros deberíamos haber prohibido la incineración. Pero es que, mire, la incineración no solo lo hace las empresas, porque hay empresas que incineran. La gente en la esquina de su casa le da fuego a la basura. Eso debería ser prohibido. Mire, hoy que usted menciona allá en Oriente, fíjese que el basurero allá en San Miguel ha agarrado fuego. Y es que a veces los basureros agarran fuego solos, porque como hay metano, ¿verdad?, que se está produciendo ahí, es altamente combustible eso. Agarra fuego rápido. Sí. Y una vez que agarra fuego rápido, con más metano que hay y plástico que hay ahí se mantiene el incendio. Eso había que apagarlo pronto. Es que mire, toda incineración, la gente cree que como son desechos míos, yo los quemo. Si no es cuestión de que yo los queme, es que cuando lo estoy quemando le estoy pasando el aire contaminado a usted. ¿Me entiende? Ahí la población de San Miguel se está envenenando con ese aire contaminado. Eso había que meterle esfuerzo para apagar eso. Y parece que las lluvias no lo han apagado. Y yo sé que es difícil. Mire, hay incendios de llantas en Estados Unidos que han durado meses y meses y meses. Porque es que es un combustible. Es como usted quiera apagar un incendio de gasolina, ¿verdad? Casi así. Entonces es bien difícil. Pero esas cosas en la ley, ya que estamos hablando de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, debería haberse prohibido. Y no se prohibió. Nosotros tratamos de incidir en gobiernos anteriores para que se prohibiera eso y no se logró. Debería haberse prohibido. Porque mucha gente le da fuego a las cosas. Usted aquí con la caña de azúcar, por ejemplo, para sacarla rápido, le dan fuego. Así, pero imagínense, ahí están el grado de contaminación que hacen. Mire, y es que hay cosas. A veces hay avionetas que pasan regando veneno. Esa es otra cosa que debería prohibirse usted. Mire, una avioneta que riega veneno, ¿dónde va a llegar el veneno? Donde el viento quiera. ¿Y dónde? En cualquier lugar que usted vaya, hay gente respirando esos venenos que cree que le va a pasar a cualquier persona. Sobre todo una criatura de corta edad, ¿verdad? Recién nacida. Son situaciones sumamente dañinas para las personas. Esas cosas deberían prohibirse. A ver, pero entonces tenemos una legislación bastante frágil, débil. Mire, yo diría que sí. O debemos de endurecer más las penas para poder entrar. En el caso del plástico, entrarle de lleno al problema. Sí, en el caso del plástico ya debería promoverse reducir la contaminación por plástico. El 60% de residuos del país es materia orgánica y plástico. Debería, fíjese esto, en las alcaldías debería exigirse, hay que darle tiempo que aprendan, ¿verdad? No se trata de exigirlo para el otro mes, se le puede dar un año, que aprendan a convertir sus desechos orgánicos en abono. Hay que recoger los desechos en forma separada. Si nosotros convertimos esos desechos orgánicos en abono, que dicen las estadísticas que anda por 70%, la basura se va a reducir bastante. Y si encima de eso prohibimos los desechos plásticos de un solo uso, va a quedar un poquito. Todavía el problema queda, pero va a ser mucho más fácil manejarlo, ¿verdad? Y ese es el asunto. Debería exigirse a las alcaldías ese proceso. El alcalde de San Rafael Oriente nos decía ayer que él sí está consciente de eso y que va a tratar, y que ya está tratando, nos dijo, de ver cómo promulga una ordenanza prohibiendo los plásticos de un solo uso. No estamos pidiendo que se prohíban los plásticos. Y entendemos perfectamente que hay que darle un tiempo. Usted dirá, pero si una industria tiene ahí en su bodega cantidad, bueno, dejemos que venda eso, pues. ¿Me entiendes? No se trata de hacerle daño a nadie, pero sí es tratar de prohibir eso. Mire, otra cosa fundamental, Neto, que nosotros creemos que es básico en esto, es promover la producción alimentaria en forma agroecológica en pequeña escala. Huertecitos. Sí, era otro de los temas que tenía ahí vigente en vista de todo este tema que se habla sobre la escasez que podríamos
experimentar en el mundo, ¿no? No, correcto. Y más que dicen que allá con la producción de granos, dicen, de Ucrania. De Ucrania se está viendo afectado todo este tema, ¿no? Dicen, ¿verdad? Entonces debemos de comenzar ya de producir en las escuelas. a promover huertos caseros. Bueno, y hay muchas ONG que las promueven, ciertamente. Sí. Inclusive, yo recuerdo que el gobierno de hace varios años estaba trabajando en eso también. No sé exactamente cómo ¿Qué programas tienen ustedes como el CESTA para ¿Tienen programas educativos en esta materia? Mire, nosotros cada lunes tenemos una capacitación sobre producir alimentos con huertos caseros. Y llega gente simplemente a aprender. Y decimos huertos caseros, agroecológicos, porque sin utilizar pesticidas. Es que el pesticida le daña a usted. Y no necesita mucho espacio, entiendo. Yo conocí la experiencia con un amigo de la familia Interiano, ¿verdad? Juan Interiano, su hermano también, si están viendo, un saludo muy especial. Tenían ellos precisamente esa mire, aquí, por ejemplo, costumbre de producir de manera... Y le digo, mire, hay maneras ingeniosas. Fíjese que hay gente que tiene huertos caseros así como en diferentes pisos, ¿verdad? O sea, cuando usted tiene tierra, pues hágalo así nomás, ¿verdad? Pero si ya no tiene es un módulo en el cual se puede hacer Mire, hay lugares en Singapur donde yo he visto, tienen su huertecito en una mesita. Hidropónicos, por cierto. Bueno, también. Pero esos que le digo, tienen en una mesita y lo van moviendo de acuerdo al movimiento del sol. Usted está con la computadora ahí y cada media hora lo mueve un poquitico. Y sigue y ahí lo mueve. Le está llegando el sol. Pero pareciera que este programa hoy en la mañana fue diseñado para venir a contar cuentos. No, es una realidad. Es realidad. Lo que pasa es que no le dan importancia. Mire, doctor, ¿está contento con estos carriles para el uso de la bicicleta que se está haciendo? Hay que porque usted ha sido uno de los principales promotores del uso de la bicicleta. Eso le quería comentar, cabal, fíjese. Mire, a mí me parece que promover el uso de la bicicleta, facilitarle, es una gran idea. El conductor automovilista debe comprender que la calle no es solo para el conductor o conductora, no solo para ellos. También es para las bicicletas, para las personas que caminan, para las sillas de ruedas. Usted, mire, Neto, hay calles donde, usted se habrá visto, le meten un parqueo de un carro así, ¿verdad? En la acera. Usted, uno que todavía puede caminar, bajarse a veces es peligroso porque los carros van a velocidad. ¿Qué cree usted que va a hacer una persona que anda en silla de ruedas? Es una situación sumamente difícil. A ver, no pensamos en eso. Entonces, el hacer ciclovías es una cosa buena. Ahora, como cualquier cosa en la vida, hay que hacerla bien, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y yo honestamente no conozco el plan de ellos como para decir, para emitir un juicio, pues no conozco. Ahora, ¿qué recomendación daría yo? Mire, yo creo que lo más adecuado para hacer ciclovías sería observar dónde es que se está usando ya la bicicleta. ¿Dónde? ¿En qué zonas, verdad? Y en esas zonas darle seguridad al ciclista, para comenzar. Segundo, ¿dónde pudiera usted promover? Porque a lo mejor en esta zona y en esta otra zona, alguna vía, ¿verdad? Promover eso. Pero han habido muchos reclamos. Es que lo mejor, porque las zonas en las que se han construido hay más congestionamiento y poco uso de las vías. Es lo que le quiero decir. Como no las he visto, no le puedo afirmar. Aquí en el sector, por ejemplo, aquí en la San Benito, en la Avenida Revolución, creo que hay otros. Eso es lo que le quiero decir, porque hacer una ciclovía donde a lo mejor no se usa mucho la bicicleta, quizás no es el primer paso que hay que dar. Quizás eso hay que dejarlo como un segundo o tercer paso. Mejor sería hacer ciclovías donde ya se está utilizando la bicicleta para que el ciclista sienta que tiene seguridad, ¿verdad? Porque en realidad, mire, tenemos que promover el uso de la bicicleta, eso es claro. Mire, nosotros hemos logrado conversaciones con las diferentes alcaldías, que una docena de alcaldías ya tienen ordenanzas para promover el uso de la bicicleta. ¿Qué quiere decir? Dar facilidades, ¿verdad? A lo mejor un pequeño espacio donde pueda circular la bicicleta tranquilamente. Hay lugares donde el tráfico es muy lento, donde no habría problema compartirlo. Pero yo creo que eso hay que pensarlo. Yo lo que le recomendaría al Ministerio de Obras Públicas es que contacte a especialistas que han hecho eso por años. Holanda, Dinamarca, ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de platicar con los especialistas en Holanda cómo es que hacen las ciclovías, qué características les dan. Fíjese que hay detalles como este. Una vez anduve yo en bicicleta con uno de ellos y me decía, ¿qué observa en la calle del carro? Que se hace más angosta. Vamos a verla.
no se hace más angosta. Lo que pasa es que se ha hecho y construido de una forma tal que le hace creer al automovilista que se hace más angosta. ¿Qué hace el automovilista? Reducir su velocidad. Entonces reduce la probabilidad de tener un accidente con un ciclista. Son detalles, ¿me entienden? Que generar una visión, no es real, pero una visión adecuada para la seguridad todo del ciclista. eso es cultural también. No, pues correcto. Eso caso, ¿no? Pues sí, pero es que mire, yo le digo, es utópico creer que podemos continuar en el futuro como hemos venido desde el pasado. Eso es utopía. Tenemos que hacer cambios radicales. Radicales quiere decir ir a la raíz, no quiere decir violento. Esa es otra cosa. Ni ir al extremo, no quiere decir eso. Ir a la raíz, así como un médico. Un médico cuando lo examina usted va a la raíz del problema. Si no, no es locura, ¿no es cierto? Así es. Todo eso radical viene de radix en latín. Tengo una pregunta acá que le hacen Ernesto. Un saludo ahí para el doctor Navarro. Dice: pensé que hoy con esta crisis que está experimentando San Salvador con las inundaciones, las ONG se iban a activar y poner el grito en el cielo para ver soluciones más inmediatas, dice. Pero no las veo, dice. Bueno, hacemos lo que nos toca a usted, o sea, siempre... yo no sé qué querrá el amigo. ¿En qué sentido? Mire, nosotros siempre tratamos en forma permanente de dar a conocer los riesgos que nosotros vemos. Por ejemplo, la gestión de los desechos. Eso lo hemos venido haciendo por años y años y años. Porque esas inundaciones tienen que ver en buena medida con todo el plástico que se va a las alcantarillas, ¿verdad? Y ahora lo que sucede también, usted sabrá mejor que nadie, que como hay tanto medio de comunicación en las redes y todo, no era como antes, ¿verdad? Sí, que cualquier cosa que decía un periódico lo sabía el 90% de la gente, ¿verdad? Ahora usted dice una cosa y otros están viendo en internet, observando cosas y ya no tiene el impacto. Eso sucede también. Porque dice acá otro tema, Ajá. dice Ernesto: hoy que existe una correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa mayoritaria, debería de tratarse el tema de la industria del plástico, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Tú lo acabas de mencionar, dice, con ese estudio. Eso se presentó en la legislatura anterior y esta legislatura, donde él dice que hay correlación, lo mandó al archivo. Eso pasó. ¿Esta? Mandó al archivo eso. Entonces, a mí que me explique el amigo cuál correlación es. Yo recuerdo que cuando la canciller actual, la embajadora nuestra en Estados Unidos, Sí. Milena Mayorga, Sí. era diputada. Uno de los grandes problemas que ella tuvo habló, y por la habló cual del salió, digamos, peleada del partido fue porque ella inició una campaña para controlar el tema para prohibir el uso de plástico en el país. Sí, ella comenzó con eso, recuerdo. Sí, Después sí. ya no siguió. Claro, no sé qué porque pasó. la sacaron. Sí, pues puede obviamente ser. hay interés fuerte. No, Obviamente. por supuesto, es una industria fuerte. Yo no conozco los detalles porque Sí. ella dejó de hablar de eso. Pero esta legislatura... Fue público, ella lo denunció Sí. aquí en este programa, lo digo. Sí, pero esta legislatura envió al archivo esa propuesta de ley. Vamos a presentar otra, ¿verdad? Ojalá que la Asamblea apruebe eso, ¿verdad? Simplemente tratar de reducir el consumo de plástico. Eso ciertamente, ¿verdad? Otra pregunta: nadie está haciendo nada por querer darle solución al problema de las inundaciones y apenas comienza el invierno. Yo creo que ya estamos a mediados, ¿no es cierto? Sí, es que yo creo que decir nadie está haciendo nada es ir al extremo, ¿verdad? Porque alguien estará haciendo algo en alguna parte que no nos demos cuenta. Aunque sea limpiando los tragantes. Aunque sea limpiando los tragantes. No, es que eso es una realidad. Es que mire, ahí la responsabilidad es de todos. Ahora, cambiar todo este sistema de tuberías de San Salvador ha de ser millonaria. Yo preferiría... Lo conversé con el presidente de ANDA, este tema. Sí, yo preferiría que hiciera eso en vez de, por ejemplo, estadios y cosas de esas, ¿verdad? Sería preferible hacer eso. Es más urgente, ¿verdad? Pero mire, aquí debemos de meterle el esfuerzo. Ya para ir concluyendo, a a conclusión suya, ¿no? De lo que hemos conversado. Sí. Mire, yo siento que el ambiente no es prioritario en la mente de los tomadores de decisión. Ese es el problema. Ven el ambiente, a veces creen que el ambiente es como las orquídeas, ¿verdad? Son bonitas, pero bueno, si hay o no hay, piensa uno, bueno, si no es que estamos hablando solo de eso es importante, pero es la vida de nosotros, es la vida nuestra. En esas inundaciones, mire, hablemos de los huracanes que todavía no han venido, que esta época, están diciendo los del Centro de Huracanes de la Florida, que van a haber 19 tormentas con nombre. Tormenta con nombre es cuando llega a 62 kilómetros por hora los vientos.
De esos 19 van a haber 9 huracanes cuando ya llega a 118 kilómetros por hora el viento, ¿verdad? Y van a haber 4 huracanes fuertes, que es de 3 para arriba, 3, 4 y 5, cuando llega a 178 kilómetros por hora los vientos. O sea, ya deberíamos nosotros estarnos preparando para eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahorita con los huracanes? Se están volviendo más húmedos, más agua, pues, más fuertes y más lentos. O sea, ya los huracanes antes tenían 15, 20 kilómetros por hora que se iban moviendo. Hay huracanes que han bajado la velocidad a 4 kilómetros por hora. La ola de calor en California está tremendo, ¿no? En España ahorita entiendo yo que hay una gran cantidad de incendios. Entonces, bueno, ok. Sí. Entonces el reto es un poco más de conciencia. Conciencia, hay que cambiar cosas en forma de ir a la raíz, en forma radical, y tenemos que tomar la responsabilidad todos. Okay. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, un placer estar aquí. Y nos deja la reflexión muy clara sobre la importancia que tenemos que pensar de que el cambio climático no es un fenómeno per se por la naturaleza, es un problema creado por el hombre. Y la mujer, no se le olvide. Y la mujer. Bueno, ¿verdad? Creado por el ser humano. Sí, esta parece el fin del mundo. Mire, centenares de evacuados por incendios forestales en Europa. Imagínese qué dantesco esto. Imagínese. Definitivamente. Me voy a la pausa. Le agradezco, doctor. Lo tengo por acá más adelante para seguir hablando. Por supuesto, de este tema. con el mayor gusto. Es parte de la responsabilidad de los medios también introducir temáticas como estas. Viene la ministra de Turismo en cuestión de segundos a hablarnos también sobre aspectos muy importantes de cara a lo que ya estamos por iniciar las vacaciones agostinas. Vamos a pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a la segunda parte del programa y es que estamos casi a 2 o 3 semanas para llegar al periodo vacacional de agosto. Y sin duda alguna es importante conocer cómo está preparándose el país para recibir a muchos turistas en primer lugar y sobre todo a muchos salvadoreños y cómo está preparado toda aquella infraestructura turística del país. Para ello le doy la más cordial bienvenida a la ministra del ramo, Morena Valdés. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Ernesto. Siempre es un gusto estar aquí contigo y con todos sus televidentes y por supuesto quienes te ven a través de redes sociales, que yo sé que son muchos los que te ven, sobre todo nuestros queridos salvadoreños, nuestros hermanos cercanos radicados en el exterior. Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos. A ver, ¿cómo estamos preparados para enfrentar cuáles son las expectativas que se tienen de cara a este periodo vacacional? Bueno, decirte que primero te voy a contar como los números que hemos tenido del primer semestre de este país. En cuanto a turismo, ¿verdad? Decirte que hemos recibido alrededor de 1.1 millones de visitantes. Creo que tuviste aquí también al director de migración y te contaba que hemos atendido y hemos tenido una recuperación del 92% en cuanto a turismo versus el año 2019. Nosotros nos estamos manejando bastante con que el año cero y con el que partimos el año 2019, ya que recordemos que tuvimos pandemia en el año 2020, entonces fue el primer sector en cerrar y el último en abrir, entonces el impacto que ha tenido la crisis del COVID-2019 a nivel mundial al sector turismo ha sido grande, pero en El Salvador somos de los países que más nos hemos recuperado. Entonces, decirte que nos ha cambiado bastante el porcentaje de ingreso de visitantes, que son más que todo de Estados Unidos. Estamos recibiendo un 51%, después sigue Guatemala, después Honduras. Y lo interesante es que estamos recibiendo más salvadoreños residentes en el exterior y estamos recibiendo más estadounidenses que no son salvadoreños. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ha aumentado en un 76% las personas que son norteamericanas, específicamente estadounidenses, y por supuesto también canadienses. Entonces ha cambiado bastante el pastel de quienes nos están ingresando precisamente de Estados Unidos. ¿Y ese fenómeno tiene alguna explicación?
Sí, casi la mayoría, bueno, primero por la buena imagen que se está teniendo del país, el tema de seguridad es vital, el tema también del manejo de la pandemia del COVID-19, que ya también se bajaron las restricciones, fuimos de los primeros países que bajamos restricciones, así que eso también ha sido un factor importante, y por supuesto también todos los eventos que hemos tenido, los torneos internacionales de surf, eso ha ayudado muchísimo. Justamente en los meses que realizamos los torneos es cuanto más ingreso de visitantes tenemos, no solo de Norteamérica, sino que de otros países del mundo. Y también el otro fenómeno que nos está sucediendo es el tema de que las personas que vienen se quedan más días. Antes, si lo comparamos incluso con años 2018, 2019, se quedaban alrededor de una semana. Hoy se están quedando de 2 a 3 semanas. Ahí justamente estamos viendo un video de los surfistas que vinieron para el último torneo mundial que tuvimos. Hubo dos, ¿verdad? Dos eventos importantes, de menores, de juniors, y juniors, que fueron la élite. Y son 3 surfistas élite, precisamente de los mejores del mundo. Entonces estuvieron visitando el Parque de Aventura Walter Tilo Denninger, que ahí tenemos pendiente esa visita. También estuvieron en toda la parte del malecón del Puerto de la Libertad, en el Mercado del Mar. Estuvieron visitando la playa El Tunco, en Cancel, donde la mayoría se estaban quedando. Entonces, es decir, ellos hicieron varias experiencias, casi la mayoría conectaron con otras playas también del país, con las playas de Oriente. Es decir, estamos trabajando para que cuando vienen puedan visitar otros destinos. Ya llegamos a eso. O sea, el país se está viendo mejor afuera y por esa razón está viniendo más extranjero. Digamos en poco, no sé si es el comparativo, que salvadoreños propios, ¿no? Exactamente. Y también nos está sucediendo el fenómeno que ya te lo había venido comentando en ocasiones anteriores, que están viniendo los hijos y los nietos de nuestros salvadoreños que se fueron. Que son más americanos que salvadoreños, obviamente. Y sobre todo en la zona oriental, quiero decirlo, en la zona oriental nos está visitando mucho hijo y nieto de los que se fueron, incluso no hablan español, y por eso es que estamos teniendo ocupación bastante llena en toda esa zona en cuanto a hoteles y Airbnb. Ayer, por cierto, lo conversaba con mi hermano y sus hijas, ¿verdad? Ellos viven en Wisconsin, un saludo muy especial para él y sus hijas, que sin duda alguna son de padres salvadoreños, pero son más americanas también, ¿no? Exacto, entonces ellos son los que están viniendo porque se están sintiendo orgullosos de su origen, y tiene mucho que ver, yo siempre insisto, en que el presidente Bukele también se ha posicionado en esta generación, ¿verdad? El presidente Bukele ha dado también un giro a todo lo que se habla del país a través, por ejemplo, del tema del Plan Control Territorial, del buen manejo de la pandemia, a través también de Bitcoin, cuando se implementa la moneda como curso legal de Bitcoin, es decir, toda esta, y además también el énfasis que le ha dado que ahora la zona oriental le vamos a estar invirtiendo. Nosotros esperamos que en este último trimestre empezamos obras, justamente estaba escuchando a tu invitado anterior, para ver todo el tema de tratamientos de aguas negras. Eso lo hemos también visto con el presidente de ANDA. Porque ese es un tema, exactamente, digamos, de prioridad cuando se quiere de alguna manera promover muchísimo un desarrollo turístico. Fíjese que tengo acá, hablando del tema anterior que teníamos, una imagen que habla sobre el Majagual, por ejemplo, y el tema del lago de Ilopango, donde se ve grandes cantidades de basura, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó con las trampas cazabasura, creo que se llamaban, ¿verdad? Sí, estamos trabajando justamente para poder montar todo eso. Voy a hacer una pausa y seguimos un poco ampliándonos en esto, porque creo que es importante mantener fija esa mirada de cómo el turismo puede ser y sigue siendo una de las grandes apuestas económicas para los países que no tienen mayores recursos, pero nosotros tenemos un recurso que es nuestra gente y un recurso que es el natural. Toda la natural, ¿verdad? Exactamente. Creo que ese es el elemento importante. Pausa y regresamos con más, 7:31. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Miren qué interesante, recalcando un poco esta cámara con la ministra, este fenómeno que se está generando hoy en día y que sin duda alguna tiene que ver con esa transformación de generación de salvadoreños que tradicionalmente nos visitan por ser obviamente nacidos acá,
pero también está la nueva generación de los nacidos de padres salvadoreños en los Estados Unidos, que es lo que ahora se está viendo que llega también acompañado de eso. Significa que dentro de 3 o 4 generaciones más, décadas, perdón, estaremos viendo prácticamente ya solo gente gringa, pero siendo salvadoreña, de descendencia salvadoreña. Un fenómeno interesante. Porque también ellos traen a sus amigos. Porque claro, ahora las nuevas generaciones no andan solos. La mayoría siempre traen sus grupos. Por ejemplo, el viaje de promoción, por ejemplo, de la high school, de lo que nosotros conocemos como bachillerato, están viniendo con sus amigos o incluso están viniendo en las vacaciones de verano, por ejemplo, de su universidad, o incluso están viniendo ya los que trabajan y tienen negocio y están interesados en invertir en el país. Surfcity sigue siendo un ancla fuerte en esto. Surfcity sigue siendo un ancla. Bueno, según estadísticas nuestras, el 70% de nuestros visitantes van directo a la playa. Por ejemplo, los estadounidenses, la mayoría tienen reservaciones más que todo en la parte central, por ejemplo, Surfcity La Libertad, en la Costa del Sol también tenemos bastante ocupación en la zona occidental y ya después sigue la zona oriental y por eso es que nosotros queremos impulsar y eso es lo que estamos haciendo, desarrollando infraestructura turística básica en la zona oriental para que ya también toda esta dinámica de economía turística local empiece a desarrollarse en toda la zona costero marina y que conecte, es bien importante porque siempre me lo preguntan, y que conecten con los destinos de montaña, porque tenemos una gran ventaja de país, todo lo tenemos cerca. A la mano. A la mano, porque lo más lejos que tenemos es cuando decimos vamos a ir al oriente del país, que son 3 horas, y muchos de los estadounidenses, por ejemplo, que nos está visitando, dicen 3 horas me tardo para ir a mi trabajo en metro todos los días. Entonces, claro, para ellos es cerquísima, porque para ellos planificar una vacación e ir a un lugar en donde no tienen, por ejemplo, playa o montaña, etcétera, quizás en su estado no tienen todo esto, planifican un año antes, ¿verdad? Para poder viajar incluso por todo Estados Unidos. Ok, nos quedamos con un tema bastante, digamos, importante, polémico, que es el tema de cómo tratar nuestras aguas y cómo de alguna manera no contaminar el ambiente. Yo ponía el ejemplo de cómo existe una especie de irresponsabilidad de muchos, ¿verdad? Arrojando basuras a diestra y siniestra. Nosotros lo vemos como parte del resultado o consecuencia en situaciones de inundaciones como la hemos tenido en San Salvador, en los ríos, sino que también en las playas. Hablaba acá de una información que publica uno de los matutinos recientemente, donde dice decenas de bañistas dejaron envoltorios, recipientes de plástico y más desechos en ambas playas, el Majagual y en este caso el lago Ilopango. Sí, ¿no? nosotros le decimos los ojos de agua, ¿verdad? Todos los lagos, lagunas, ríos y por supuesto las playas son las que más sufren con el tema de la poca cultura que tenemos en el país con el tema de la limpieza, ¿verdad? Y con el tema de la basura. Nosotros estamos haciendo campañas constantes en conjunto con otras instituciones del gobierno, Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto también Ministerio de Cultura, porque tenemos espacios culturales también. Y lo primero que decimos es, por favor, respetemos nuestros destinos turísticos, cuidémoslo, porque de eso depende. Y precisamente las alcaldías tienen un papel fundamental en ello y precisamente lo que tú decías, las inundaciones que nos han ocurrido generalmente en San Salvador con las lluvias que hemos tenido en los últimos días ha sido precisamente por el tema de la acumulación de basura. Así que aquí un llamado a todos los salvadoreños que recordemos que en donde botemos la basura eso va a ir a parar, ya sea a nuestra ciudad, a nuestras montañas, a nuestros bosques, a nuestras playas, a nuestros ríos, a nuestras lagunas. Es decir, estamos destruyendo nuestra casa, entonces definitivamente hacemos un llamado y de verdad lo estamos haciendo en todas nuestras redes sociales y además de eso también estamos haciendo campañas de socialización y sensibilización, por ejemplo, en los destinos turísticos para que esto no suceda. Yo te quiero dar un ejemplo exitoso, como es el Parque de Aventura Surfcity Walter Tilo Denninger. Ahí teníamos 3 fenómenos que nos sucedía. Primero, que en verano se nos incendiaba. ¿Te recuerdas que siempre este parque se incendiaba? Segundo, que en invierno siempre se nos inundaba. Y tercero, que siempre estaba con basura. ¿Por qué? Porque es un parque que tiene más de 1047 manzanas, porque se conecta precisamente con toda esta zona que tenemos aquí en La Libertad. Y entonces tenemos varias comunidades viviendo y eran ellos los que ensuciaban, los que hacían quema, ellos eran los que no cuidaban, por ejemplo, si a la hora de ver las inundaciones. ¿Hay comunidades anexas o dentro del parque? Anexas y adentro. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a trabajar con FONAES, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Instituto Salvadoreño de Turismo, que este es un parque que es administrado por el ISTU,
Y entonces, luego de eso tenemos 2 años que no tenemos incendios, 2 años que no tenemos inundaciones, y este es un parque en donde la gente se le dice, por favor, si trae consigo basura, llévesela y la bota y la recicla justamente en el sitio en donde nosotros hemos destinado. Y quiero decirte que nos ha funcionado muy bien, el parque está limpio, no ha habido incendios y no ha habido inundaciones. Es decir, esto tiene que ver con la educación, pero tuvimos que trabajar con ellos alrededor de 1 año en el tema de, mire lo que va a pasar si usted quema en esto, lo que le puede pasar esto otro, o sea, pero ha sido constante. Entonces, nosotros sabemos que tiene que ver mucho con la educación y la conciencia y la sensibilización que debemos de tener en todas las comunidades que están anexas a los destinos. A ver, estaba viendo acá la app El Salvador Travel. Sí, exactamente, el sitio web El Salvador Travel. ¿Cuáles son los alcances que Bueno, que decirte se que buscan a través del Salvador Travel lo que nosotros tenemos es todos nuestros destinos turísticos. Ahí yo invito, ya que vamos a hablar de las vacaciones de agosto, que ya te vamos a contar las proyecciones que tenemos. Ahí tenemos todos los destinos turísticos, y lo más importante es que si usted ingresa a nuestro sitio web elsalvador.travel, va a poder tener tour operadores certificados por nosotros, así también guías turísticos, a dónde comer, a dónde quedarse, y lo vamos clasificando, por supuesto, con naturaleza, si a usted le gusta sol y playa, si a usted le gusta más la aventura, si a usted le gusta más los sitios culturales, es decir, todo lo tenemos, y esto es algo que hemos hecho también en conjunto. Y están las tour operadoras, por ejemplo, que están certificados, los lugares, las experiencias, los climas que tenemos, es decir, para que usted esté completamente listo para sus vacaciones. Cada uno de los lugares también tiene sus precios, sus contactos de redes sociales, porque que nos preguntan, mire, ministra, no conocemos ningún lugar, por ejemplo, en Las Flores. Entonces ahí ya le aparece Las Flores y le aparece en el oriente del país, y ya le aparece qué tipo de hoteles tiene, con qué tarifas, etcétera. Entonces es una guía para que usted pueda tener una planificación de su viaje y pueda saber cuánto va a gastar o cuánto necesita, porque sabemos que estas vacaciones agostinas más que todo son internas. Nos viene también mucha gente salvadoreña radicada en el exterior que aprovecha que están en sus vacaciones también, y vienen con sus hijos y con sus nietos o con sus amigos, y aprovechan para también estar en familia y sobre todo también disfrutar de las tradiciones que tenemos en el país. A ver, ministra, hablando ya de manera muy específica, toda la parte relacionada con el ingreso de turistas, y lo conversaba con el director de Migración, Ricardo Cucalón, y veíamos un poco el tema tal vez no restrictivo, sino de sanitario, de control, de cómo país estaríamos de alguna manera recibiendo a muchos turistas, sabiendo que todavía en el mundo están pasando cosas relacionadas con el tema del COVID y otras que están por ahí deambulando, ¿no? Sí, nosotros somos uno de los países que no tenemos restricciones ante el COVID-19, lo dijo también el director Cucalón, y eso es lo que te decía, que había sido un factor importante también para que nosotros seamos de los países líderes en la región, por el buen manejo, porque la gente se siente segura, pero aparte también se siente a salvo con el tema del COVID-19, y eso es bien importante. Además hemos sido ejemplo a través de que somos de los países que tienen un hospital específico para el tratamiento del COVID, y también por eso es que se quedan más. Otro fenómeno que nos ha ocurrido, y quiero compartir con toda la población que nos está viendo, es que ha aumentado también respecto al año 2019 el ingreso por vía aérea. El ingreso por vía aérea ha sido un 39% que ha aumentado versus año 2019, y eso tiene mucho que ver también con las facilidades que se le están dando en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Comalapa, por supuesto las facilidades que se le está dando, o sea, el trabajo de migración y aduanas es vital. Yo felicito tanto al director Cucalón como a la directora Samadi de aduanas, o sea, el director Cucalón de migración y Samadi de aduanas, porque trabajan muchísimo. Nosotros lo vemos en los torneos internacionales de surf, porque es que la primera impresión es el aeropuerto o las fronteras terrestres. Bueno, lo primero que uno no deja de, digamos, no de incomodar, pero sí de afectar es el tema de migración. Así y aquí entiendo, según lo que me expresó él, es que no estaban pensando en abrir o ampliar más. No, las que están activas y son, y están 24/7. Y me habló, no recuerdo qué cantidad pero que habían
lo cual facilitaba inmediatamente y la además, salida. Y el ingreso también. Del ingreso, y en sí. época alta también ellos desde Migración y Aduanas colocan más personas, están más pendientes, y decirte que ha sido un trabajo interinstitucional que nos ha servido muchísimo también a la hora de hacer torneos internacionales, no solo de surf, sino que otro tipo de congresos, y nos lo dicen siempre que ahora es muchísimo más fácil, ¿verdad? También el poder viajar hacia El Salvador y el poder ingresar a El Salvador. Eso es vital. Y otro fenómeno que nos está sucediendo es que versus el año 2019, el turista que viene está gastando más, se queda más y está gastando más, y es por eso que incluso hemos superado, si comparamos año 2019 con año 2022, el ingreso de divisas. A ver, y en el tema relacionado con el Bitcoin, ¿cómo se ha logrado, digamos, mover en este mismo contexto? Me gustaría que habláramos de eso, y también la infraestructura. No solo hablamos de playa, no solo hablamos de montaña, también hay infraestructura. Está el ISTU, que tiene los balnearios, ¿no? Los centros turísticos que también estarían disponibles. Alguien me preguntaba sobre el tema del turicentro, creo que cambió el nombre a Apulo, ¿no? Que está en el lago de Ilopango. Está en el lago de Ilopango, exacto. Es el centro recreativo. Sí, es el Parque Recreativo Apulo, y ese que está ahí. Recuerda que ahí tenemos el Parque Recreativo Apulo, que depende del ISTU, y el que tiene a la par también la Alcaldía Municipal de Ilopango. Exactamente. Vamos a hablar de eso y otra parte importante para que usted tenga de primera mano, pero conociendo bien, y la explicación que nos da con relación a esta aplicación, ¿verdad? El Salvador Travel, ahí usted tiene a la mano toda la información. Así es. Y ahí desde la parte de hoteles. Todo. Y ahí también opciones para hacer también caminatas. Por eso les digo, si ustedes son aventureros, exploradores, y por eso estamos nosotros promocionando el orgullo salvadoreño. Entonces estamos invitando a que conozcan su lado salvadoreño. Si eres aventurero, si lo que andas es en esta época romántica conquistando a alguien, entonces también tenemos opciones, etc. Ahí está, qué buena recomendación. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cómo está preparándose toda la parte de infraestructura? Porque no solo el mar está disponible por su naturaleza, por todo el litoral, no solo la montaña, no solo los ríos, no solo las actividades, sino que también los centros de atención que tiene, en este caso, el Instituto Salvadoreño de Turismo, que coordinan actividades con ustedes, ¿cierto? Así es. Decirte que no solo el Instituto Salvadoreño de Turismo, también el Ministerio de Cultura va a tener todos sus espacios culturales abiertos, y además de eso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales va a tener abierto todas sus áreas naturales protegidas. Es bien importante que la población sepa esto, y yo por eso le invito a que de verdad explore el sitio web elsalvador.travel, porque están ahí todos los pasos. También si usted quiere ir, por ejemplo, a Montecristo, al Imposible, que son áreas naturales protegidas, usted tiene ahí todos los contactos para que usted pueda hacer sus reservaciones. Los sitios culturales, como digo, van a estar abiertos también, como con jornadas también normales, y esto es bien importante porque antes cerraban, entonces ahora no, van a estar abiertos. Los parques recreativos del ISTU también van a estar abiertos 24/7, todos los días, y aquí es importante decirles que vamos a tener actividades específicas en cada uno de los parques. Por ejemplo, el Parque Balboa va a tener varios conciertos que les invitamos que estén pendientes de nuestra cartelera a través del Instituto Salvadoreño de Turismo y también del Ministerio de Turismo. También, por ejemplo, el Parque de Aventura Surf City Walter Tilo Denninger va a tener actividades que tienen que ver con la naturaleza del parque. También vamos a tener actividades en el Parque Natural del Cerro Verde. Recuerda que tenemos caminatas, pero también vamos a tener actividades culturales y también actividades con nuestras emprendedoras locales. Es que es bien importante que los salvadoreños también digan, es que no hay nada que hacer en El Salvador. Hay muchísimas cosas que hacer, solo les invitamos a que estén muy informados a través de nuestras redes sociales. También, por ejemplo, en Oriente, en el Parque Recreativo Altos de la Cueva, si usted no lo conoce y vive en San Miguel, nosotros les invitamos también a que vean también toda la revitalización que se ha hecho de este parque. Por supuesto, también el Parque Cihuatehuacán, el que tenemos en Santa Ana. Es decir, ya hice varios recorridos y ya di varias opciones. Hay mucho donde. Todo eso está también en la app.
Exactamente, también está ahí en el sitio web, también el parque, por supuesto que tenemos en todos los destinos específicos que administran no solo el ISSSTE, sino que también las alcaldías municipales, es decir, el Parque de Apulo, como tú bien dijiste, que está en el lago Ilopango, también, por supuesto, Pastepeque, también tenemos Ichanmiche, en Zacatecoluca, en La Paz, es decir, tenemos varias opciones que podemos ir con nuestros familiares y que también ahí aparecen las tarifas, las actividades que vamos a estar haciendo. Así que recuerda que también tenemos los buses alegres, que también van a estar funcionando. ¿Estos de dónde salen? ¿Siempre del Parque Sí, Libertad? ellos salen siempre del centro, del exactamente, centro. ahí donde tú estamos viendo. Estamos trabajando en conjunto con el Viceministerio de Transporte para que estos buses tengan todas las condiciones necesarias, seguridad. Exactamente, e incluso de bioseguridad. Nosotros nos seguimos cuidando también. Recordemos que esa es parte de toda la recuperación del sector turístico. Vamos a estar chequeando, esto lo va a estar liderando, por supuesto, Enia Guiñada, nuestra presidenta del ISSSTE, también de parte de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Nosotros vamos a tener abiertos nuestros centros de atención al turista que tenemos también distribuidos en todo el territorio nacional. Justamente ahora estamos haciendo jornadas también con los comités de desarrollos turísticos para prepararnos con ellos para estas vacaciones de agosto. Hoy precisamente nuestra directora ejecutiva de Corsatur está en Morazán juramentando a varios. Nosotros hemos ido haciendo también con Enia Guiñada varias turismo juramentaciones. Interno. Exactamente. Es bien importante. Es que es vital eso, ¿verdad? Es que es bien importante. Siento que los pueblos nuestros tienen mucho que dar. Pero hay que organizarse. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Surf City es una estrategia. O sea, a mí, hay una campaña que conoce tu lado salvadoreño. Exactamente, ¿no? Lo que te decía en el bloque anterior. Sí. Estamos reforzando ese orgullo de ser salvadoreño y la verdad que nos ha funcionado bastante bien. Quiero felicitar a todos los salvadoreños. Ha habido una respuesta de verdad muy positiva ante esto porque precisamente tenemos una gran avidez. Después del COVID-19 tenemos una gran avidez de conocer de dónde venimos, de conocer exactamente, ahí está. Bueno, ese por ejemplo es el Parque de Aventura Surf City Walter Tilo Denier. Ahí estamos viendo, por supuesto, Tazumal, creo. No, Cihuatán, ajá, Cihuatán. Que es otro, ahí toda la parte, por ejemplo, de esa Apuzunga, es, por ejemplo, que va pasando rapidísimo. Pero son las playas, son playas también precisamente de Oriente. Es como conocer. No nos olvidemos de mi querido Oriente. Vámonos a las playas. Y yo siempre enfatizo que estamos yendo para Oriente también para que los salvadoreños, hay muchos la bahía de Iquilico es precioso también. Exactamente. Eso. Bueno, ese es, por ejemplo, ahí en el centro histórico. Centro histórico exactamente. También conocer y decirte que estamos trabajando en conjunto con la Alcaldía Municipal de San Salvador, la Corporación Salvadoreña de Turismo, el Ministerio de Cultura, para desarrollar un producto que le llamamos CIBART, en donde estamos revitalizando tanto el centro histórico y conectándolo con la zona rosa. Hoy, este domingo, vamos a estar en la zona rosa con diferentes actividades. Invitamos a todos los salvadoreños que se informen a través de nuestras redes sociales. Imagínate todo lo que te he dicho para que los salvadoreños, ahí está, vivir la zona rosa, en donde ahí nos unimos precisamente, no solo con las instituciones de gobierno y la Alcaldía Municipal de San Salvador, sino que también con los empresarios que tenemos en la zona. Lo que queremos es hacer un corredor turístico. Ese es el objetivo y por eso estamos haciendo diferentes actividades y por supuesto vamos a trabajar en conjunto con la alcaldía. ¿Será que podemos llegar a tener aquella zona rosa de los años 80? Ese es el objetivo. Mejor, porque hoy ahora tenemos que tener los negocios que hay ahora son diferentes. ¿verdad? Son diferentes. Y es otra generación y es otro tipo de turista el que nos está visitando, es otro tipo de turista el que tenemos con estas nuevas generaciones, así que son otras exigencias. Porque hay capitales que el concepto o marca zona rosa sigue siendo como uno de los principales atractivos. México lo tiene, no sé si Guatemala también lo tiene. Guatemala tiene también. Como México tiene el Zócalo, pues, pero ir a México y no ir al Zócalo es como no conocer. Pero ahí tenemos que trabajar infraestructura, organización. Precisamente vamos a estar juramentando el Comité de Desarrollo Turístico de la Zona Rosa, es decir, estamos haciendo actividades también. Y ahora la infraestructura de edificios muy lindos que tiene. Exactamente, estamos trabajando. Torre Presidente que destaca muchísimo. Exactamente. Ajá. Valga la comercial. Ahí está, ahí está, Plaza Presidente. Exactamente. Valga el comercial. Valga el comercial. Y sentirse orgulloso que es parte del grupo corporativo. Exactamente. Entonces, todo eso vamos a trabajar en esa revitalización. Sí. Y, por supuesto, también lo que queremos es poder mejorar toda la infraestructura
infraestructura, porque lo decía ahora tu invitado anterior, vaya, se están haciendo, por ejemplo, ciclovías ahí en toda esa zona. Entonces, la educación y la cultura que vamos a tener que hacer para podernos volver esa ciudad en donde, más que el destino turístico, también una ciudad de una movilización y una logística amigable, por supuesto. Entonces, pero vamos a tener que cambiar mucho el chip cultural, por eso me llamó la atención lo que decía tu invitado. Bueno, si lo hacen, que lo hacen bien, por supuesto que hay una planificación, hay una planeación en conjunto, no solo con el MOP, sino que la alcaldía municipal, turismo, cultura, porque son actividades que vamos a poder aprovechar todos los salvadoreños, pero vamos a tener que poner de nuestra parte y, por supuesto, ser muy respetuosos del peatón, del ciclista, etcétera. Dos cosas importantes que recojo de lo que expresan nuestros televidentes a esta hora. Ministra, ¿qué alcances tiene el haber concesionado el Hotel Cerro Verde y qué experiencia está dejando? ¿Hay alguna evaluación al respecto? Sí, por supuesto. Primero decirle al amigo que nos pregunta que no se concesionó, el bien sigue siendo del Estado. Lo que se hace es un arrendamiento, se hizo un concurso público en donde lo que se hizo es que los empresarios que cumplían con todos los requisitos, porque se hicieron todos los requisitos y cumplían 360 con todos los requisitos, entonces por supuesto aplicaron y ganó el que hizo su mejor oferta. Entonces eso es bien importante decir, no está concesionado, es un bien del Estado y los resultados han sido muy positivos porque nos aumentó el ingreso de visitantes solo el parque en un 60% versus antes y después que se inauguró y se reinaugura. Entonces, el Hotel de Montaña es Cerro un buen Verde. Termómetro para pensar de que esa modalidad puede ser... Así es, y así lo hacemos con todos aquellos bienes del Estado. Por ejemplo, en el malecón del Puerto de la Libertad, ya te voy a dar una primicia, pero todavía sin fecha, nosotros esperamos ya muy pronto tener ya todos los restaurantes que teníamos en el lado derecho, ¿te recuerdas? Está el Mercado del Mar y entonces al otro lado teníamos varios restaurantes, ya está completamente remodelado y a la par también vamos a tener, ¿te recuerdas? El parque de diversiones. ¿Y el parque de diversión cómo está? ¿Ya está bastante avanzado? Está muy avanzado, eso lo está liderando también, lo estamos liderando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Exactamente, entonces él decía que ya teníamos un 90%, nosotros esperamos poder hacer ya toda la apertura, tanto de la plaza gastronómica. En la apertura nos vamos a ir a subir a la, digamos, ¿qué es? ¿Chicago o qué es lo que hay? Se llama Noria, pero lo conocemos como Noria, pero lo conocemos como Chicago. Noria, así se llama. Y también tenemos la roller coaster. Ahí la vamos a ver a usted entonces. Por supuesto que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí con la presidenta Elisenia y nada. Así que todas estas cosas que se están haciendo es darle, como nos ha mandatado el presidente Bukele, infraestructura turística de primer nivel a la población, a nuestros turistas internacionales y que lo privado no sea mejor que lo público, sino que lo público y privado sean de igual nivel. Dos preguntas así rápido que también recojo de muchas que ya las hemos tratado. No pasa por alto siempre cuando conversamos qué pasó con la Puerta del Diablo. Decirte que justamente eso también está a cargo del Instituto Salvadoreño de Turismo, ya estamos avanzados, nosotros esperamos, ahorita ya se terminó la primera fase, ya se está ejecutando la segunda y esperaríamos que ya en este año se concluya y ya poder también hacer la apertura a todos los salvadoreños. Mientras estamos trabajando muchísimo en esta zona, yo sé que hay que hacer mucha coordinación y todo un tema de revitalización de toda la zona de los planes de renderos, que es una zona que sabemos que necesita varios cambios, pero que las estamos planificando y trabajando en conjunto con las alcaldías que están alrededor de esa zona. Y por supuesto ahí recordarles que tenemos el Parque Balboa, en donde vamos a tener varias actividades en estas fiestas agostinas. Bueno, el tiempo se me fue y están pasando muchos mensajes. ¿Sí? Bueno, la verdad que hay mucha información. Así es. Que se puede encontrar en la aplicación El Salvador.travel. Travel. Ahí está toda la información de la cual a usted a lo mejor quiera conocer más en detalle para que pueda disfrutar al máximo de estas vacaciones que vienen y creo que son bien merecidas en el contexto de lo que realmente representa todo el trajín de trabajo y de sacrificio que se hace por salir adelante. Así que, ministra, no me resta más que agradecerle. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y recordarle a todos los salvadoreños, a todos nuestros turistas, que cuidamos nuestros destinos turísticos, acatemos todas las medidas que nos dan siempre todos los cuerpos de seguridad. Eso es importante, sobre todo si ustedes van a visitar las playas. Tenemos guardavidas por primera vez en todas nuestras playas. Y también, si de verdad usted no maneje, cuidemos también todos los detalles que tienen que ver con nuestras salidas y con nuestro turismo.
Así es, en efecto, gracias, ministra. Nos seguimos viendo para este periodo vacacional. Así es. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.